Y solo cuando la tarea se complica pasamos a intentar utilizar un modelo más exhaustivo, más complejo, que requiere más cómputos cognitivos, ¿no? Verán ahí que nuevamente los que más cambian y progresan proporcionalmente son los que tienen un mayor nivel de conocimiento, y de hecho nuevamente nos encontramos con que la diferencia, la relación entre las variables es significativa. Cuanto más conocimiento, porque la teoría de Sommer es un análisis estadístico para datos ordinales, lo que mide la relación entre dos series ordinales, de tal manera que lo que mide es si las dos series progresan en la misma dirección, es decir, el nivel más elevado de una se corresponde con el nivel más elevado de otra. Y nuevamente comprobamos que a mayor conocimiento químico, mayor probabilidad de cambiar o progresar en la representación. Pero la otra gran pregunta era ¿para qué o cómo usaban el sistema de representación, basado en las partículas del modelo cinético molecular? Donde utilizábamos estos tres, diferenciábamos el uso, las representaciones que ellos generaban, las categorizábamos en tres niveles: representaciones macroscópicas, microscópicas con atribución de propiedades macroscópicas, es decir, sin diferenciación entre los dos niveles o sistemas, y finalmente representaciones microscópicas. Bien, lo que los datos muestran nuevamente es que a mayor nivel de conocimiento químico, mayor probabilidad de utilizar el sistema microscópico, de utilizar las partículas. Y también podemos ver, y esto es interesante, que quienes usan la teoría científico-molecular tienden a dar explicaciones más complejas del dispositivo. Tienden a dar explicaciones más complejas, pero no necesariamente todos los que utilizan el sistema corpuscular dan explicaciones basadas o estructuradas en términos de las interacciones de equilibrio entre el sistema. De otra manera, el aprendizaje de la teoría científico-molecular es una condición necesaria, pero no suficiente. Además, hay que entender que se trata de un modelo que no responde a las propiedades del mundo material, sino que responde a una representación, digamos, como hemos visto antes, es un mapa de un territorio que no debe confundirse nunca con el territorio. En conclusión, podemos ir destacando algunas ideas. Que la adquisición del conocimiento científico, desde luego, podemos entenderla como un progreso en la estructura conceptual de los objetos, de los procesos, de los sistemas. Solo los alumnos que logran esa reestructuración explican de una manera coherente una situación como la que acabamos de ver. Pero hemos visto también que todas las personas que hacen representaciones científicamente coherentes se basan en la teoría cinético-molecular, pero no todos los que usan esa teoría dan explicaciones adecuadas del dispositivo. Podemos, por tanto, saltar fuera de nuestra sombra encarnada, como veíamos al comienzo. Yo creo que hay algunas conclusiones que podemos, de algunas de las conclusiones de este estudio podemos derivar algunas ideas relevantes para la enseñanza de la química y para promover este cambio representacional y conceptual, si entendemos que es una de las metas de esa alfabetización científica, ¿no? En primer lugar, debemos entender que todas las personas disponemos de múltiples sistemas de representación para la misma tarea. La vieja idea de trabajar con los conocimientos previos del alumno no significa entender que esos conocimientos previos debemos trabajar con ellos para eliminarlos, sino para ayudarle al alumno a reconstruirlos, a complicarlos. Sin embargo, desde una cierta tradición, durante mucho tiempo se entendió, yo creo que cada vez menos, pero aún se sigue entendiendo, sobre todo a nivel de aula, que las ideas previas son esas ideas erróneas que es necesario erradicar para que los alumnos aprendan verdaderamente la ciencia. Pero si nosotros erradicamos las ideas previas, lo que hacemos es erradicar el sentido común. Y si erradicamos el sentido común, le privamos a los alumnos una buena parte de las herramientas conceptuales o representacionales, mejor dicho, con las que interactúan con el mundo. Yo les suelo llamar irónicamente, suelo decir, digamos que no se trata tanto de eliminar, de fumigar las ideas previas de los alumnos, como de hacerlas crecer, de hacerlas complicarse y multiplicar el tipo de representaciones que tienen los alumnos. La función de la educación sería no sustituir una representación por otra, sino multiplicar las representaciones que las personas disponemos cuando nos enfrentamos a un problema. Pero además de ello, vemos que
las personas que tienen conocimiento químico solo recurren a ese conocimiento cuando las tareas se vuelven estructuralmente complejas, cuando la tarea se convierte en un problema. Otro día ya se mencionaba la importancia de trabajar desde y para los problemas, así que yo no voy a enfatizar mucho más en ello. Solo quiero señalar una cosa. Lo que hemos visto es que el acercamiento intuitivo suele orientarnos más bien a reducir los problemas a simples ejercicios. Nos cuesta ver lo que es problemático en un problema hasta que nos enfrentamos realmente a él. La mente humana no está preparada para convertir las situaciones cotidianas en problemas, más bien al revés. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos afrontando ejercicios, situaciones cerradas, repetitivas, y las situaciones abiertas son siempre un reto para los alumnos, que los propios alumnos con frecuencia eluden e intentan evitar. El otro día el profesor de John ya nos explicaba cómo hay que equilibrar muy bien el espacio que se da a los alumnos y la ayuda que se les da. Los alumnos estarán siempre reclamando muchas más ayudas para que cerremos la tarea y se convierta en una tarea. Pero es que a nosotros nos pasaría lo mismo. Yo suelo poner un ejemplo muy gráfico. En psicología, un problema se entiende por problema una situación en la que nosotros queremos llegar a una determinada meta, ¿no? Tenemos más o menos una idea de cómo podríamos llegar, pero no sabemos cómo llegar a esa meta. Eso sería un problema. Y un ejercicio, en cambio, es una situación en la que tenemos una meta y sabemos exactamente cómo podemos llegar a ella, porque hemos realizado muchas veces ese patrón de acción y lo tenemos. Si ustedes han venido aquí en auto, en coche, cuando salgan de esta reunión, cualquier día, cuando ustedes suban a su coche, si ustedes dan la llave de contacto y el coche arranca, eso es un ejercicio. Si no arranca, es un problema. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un ejercicio o un problema para acabar el día de hoy? Bien, pues el alumno en clase de química piensa lo mismo, que me den ejercicios. Nuestra función es problematizarles los fenómenos cotidianos, como este que hemos visto y otros que vimos el otro día en esta misma mesa. En tercer lugar, hemos visto, por lo tanto, que el cambio conceptual no implica abandonar las representaciones implícitas y intuitivas, sino, como he dicho, multiplicarlas, y que esa pluralidad representacional, y esta es una idea importante en la que voy a insistir en esta parte final, requiere una integración jerárquica, una redescripción de unas en otras, mediada por nuevos sistemas culturales de representación. Por tanto, ayudar a los alumnos a aprender el conocimiento científico va a implicar, desde esta perspectiva del cambio conceptual, porque hay otras muchas perspectivas, en primer lugar ayudarles a diferenciar, mediante un proceso de explicación progresiva, entre los distintos tipos de modelos, los modelos intuitivos y sus representaciones intuitivas y las científicas. Ustedes saben que buena parte de esas llamadas ideas erróneas, misconceptions, consisten en la dificultad que tienen los alumnos para diferenciar unos modelos de otros. Sencillamente ellos creen entender lo que dice Darwin, pero en realidad están haciendo una interpretación perfecta y genuinamente lamarckiana. No han diferenciado una representación. Entonces deberíamos de ayudar a representar claramente distintos mapas o modelos del mismo territorio y además ver la utilidad relativa que tienen. Para ello necesitan, para comprender los mapas más complejos, necesitan construir estructuras de conocimiento, como hemos visto, más complejas y disponer de nuevos sistemas de representación, nuevos lenguajes. Este es un tema importante en el caso de la química, que les hagan creíbles esas representaciones. Y finalmente, muy importante, tenemos que conseguir que reescriban sus representaciones implícitas en términos de representaciones científicas y no al revés, como habitualmente hace. Es decir, en lugar de asimilar la ciencia a su intuición, intenten interpretar su intuición en función de la ciencia. Por lo tanto, los tres procesos, y con esto ya iré terminando, fundamentales que deberíamos de promover, y haré alguna alusión a las estrategias didácticas que nosotros estamos intentando trabajar actualmente, serían, por un lado, un proceso de explicitación progresiva que requiere diseñar escenarios y espacios en los que los alumnos dialoguen, expliciten, comuniquen sus representaciones, porque eso no solamente va a servir para que el docente conozca, o la docente, las representaciones de los alumnos, sino sobre todo para que ellos conozcan las representaciones que tienen, que recordemos que son inicialmente implícitas o inconscientes. Si no se las hacen conscientes, difícilmente las pueden cambiar.
Una vez que las hagan conscientes ya veremos si las pueden cambiar. Pero digo, si no son conscientes de ellas, no las podrán cambiar. Y seguirán de manera automática, de manera no controlada, aplicándolas a situaciones sin darse cuenta que las están utilizando. Por lo tanto, esto debe enfatizar la idea de trabajar en los conocimientos previos. Hay una historieta bien divertida, no sé si ustedes la conocen, ¿no?, sobre los conocimientos previos, ¿no?, que muestra cómo finalmente, con mucha frecuencia, ese diálogo sobre los conocimientos previos no suele ser tal diálogo, porque quienes estamos indagando sobre ello en realidad no estamos deseando que los niños digan lo que quieren decir, sino que digan lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Así que finalmente, pues el diálogo se acaba convirtiendo en lo que en España llamamos el diálogo de besugos, no sé cómo lo llamarán aquí, pero un diálogo sin comunicación posible, ¿no? De sordos, también es una manera de llamarlo, pero de besugos es un poco más incluso. En segundo lugar, debemos intentar promover una reestructuración teórica. Debemos de pasar, como hemos visto ya repetidamente, de un análisis en términos de una causalidad lineal simple a un análisis de una causalidad múltiple y finalmente un análisis en términos de una interacción entre sistemas, una interacción, digamos, de sistemas, digamos, en equilibrio, ¿no? Y finalmente, la integración jerárquica, es decir, la necesidad de que los alumnos reescriban su experiencia en términos de los modelos científicos. Nosotros, les decía, venimos trabajando últimamente, hemos trabajado, parte de los trabajos, se me ha olvidado decirlo, que he presentado aquí, los hemos realizado con un grupo de profesores, he trabajado yo más bien, con un grupo de profesores de educación secundaria, concretamente Marisa Gutiérrez, Miguel Ángel Gómez Crespo, y hemos desarrollado un modelo estamos trabajando en un modelo de enseñanza del modelo cinético molecular que se basa precisamente en este esquema que acabo de señalar y que se apoya en el diseño de un programa relativamente simple de simulación virtual, un modelo virtual de simulación del comportamiento de las partículas, digamos, considerando diversas variables y diversos escenarios. Pero básicamente la idea que nosotros utilizamos más allá del modelo virtual es trabajar con la idea de que el alumno esté sistemáticamente haciendo una redescripción del plano macroscópico al plano microscópico. Y esté continuamente relacionando su experiencia sensorial, sus representaciones encarnadas, con los modelos que darían cuenta de esa experiencia. Que prediga cuál sería la estructura de diversos tipos de materiales, de diversos tipos de cambios que se producen, qué cambios se habrán producido a nivel molecular, y a la inversa, cuando él percibe o cuando él ve un modelo molecular, intente predecir qué cambios se habrán producido a nivel macroscópico e intente ajustar continuamente unos a otros. Esta idea de la integración jerárquica como un proceso de ida y vuelta de unas representaciones a otras, basada, digamos, que supera por un lado la idea de la sustitución, pero también la idea de la coexistencia, la idea de que si multiplicamos las representaciones, la función de las representaciones es utilizar conocimientos distintos en contextos distintos. Porque si hacemos eso, no logramos el objetivo inicial que habíamos señalado, que era que los alumnos utilicen la química y la ciencia para comprender el mundo que nos rodea. Si la química solo vale para clase de química, no habremos conseguido el objetivo que nos proponíamos. Y nosotros hemos comprobado también que con mucha frecuencia esta situación, esta contextualización del conocimiento se produce en los alumnos, ¿no? Quisiera terminar esta conferencia con un texto que yo encontré hace muchos años de un autor que se llama José Millás, un escritor español, que habla de las relaciones entre estos mundos distintos. Él habla en este caso del mundo digital, el mundo y el mundo analógico, y que hay individuos que hacen jornadas analógicas de 8 o 9 horas y luego se gastan todo lo que ganan en diversiones digitales. Quiere decirse que al volver al trabajo entran en internet, se dejan la tarjeta de crédito en sexo o en medicina virtual. Por el contrario, hay gente que tiene su negocio en la red, pero que derrocha el dinero obtenido con los bits en bares analógicos o en médicos reales, de los que te auscultan y te toman la tensión en directo. No sabemos quiénes son más felices, si quienes se ganan la vida en átomos y se la gastan en bits, o quienes se ganan en bits y se la gastan en átomos. Lo cierto es que hay un trasiego agotador entre una realidad y otra. Pese a ello, los entendidos afirman que las incursiones a la red se hacen todavía desde una mentalidad analógica, porque el hombre completamente digital aún no ha aparecido, aunque no se cansan de anunciar su advenimiento. Yo espero que esta conferencia nos haya servido no tanto para que sigamos esperando a ese hombre digital o a esa mujer digital, como para que entendamos cómo podemos ayudar a los alumnos a dialogar entre esos dos mundos. Muchas gracias.